Voy a empezar la grabación para que lo tengan en cuenta. Bueno, me estaban escribiendo el día de ayer, ya tarde, en el grupo de WhatsApp, que está proyectada pues otra vez el día sábado la reunión con uno de los candidatos que tenemos aquí en la universidad. Entonces, me gustaría escucharlos, saber entonces qué es lo que propone, porque ahí me estaban comentando pues cómo podíamos manejar la parte de la reposición, porque la clase pasada, o sea, el sábado pasado sí teníamos como esa clase que habíamos visto el martes, entonces ahí compensamos las horas de la semana, pero ahorita pues si no hacemos la clase del día sábado, sí ya estaríamos corriéndonos 2 horas que nos quedarían faltando para completar el plan de la asignatura. Entonces me gustaría escucharlos, ustedes qué opinan al respecto, qué proponen, a ver sobre qué haríamos ahí en este caso. Buenos días, profe. Buenos Eh, días. pues sí, o sea, ayer le escribimos tarde porque estábamos esperando recibir pues la opinión de más compañeros. Ajá. Pues sí, dos propuestas para reponer el tiempo. La primera, pues si usted tiene disponibilidad y pues parece que a ningún compañero se le cruza para trabajar o sea, decíamos trabajar este viernes y el próximo 3 horas, pero entonces sería pues cualquier viernes 3 horas. Ajá, O listo. si no, utilizar este tiempo para cuando se requieran asesorías. Esas son las Mm, dos opciones que miramos anoche. listo. O sea, ustedes proponen que el viernes se trabajarían desde 7 a 10, no a 9, sino a 10. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, entonces les comento, este viernes sí no puedo porque yo me comprometí con una reunión a las 9 porque se suponía que a esa hora terminábamos clase, pero el siguiente viernes, el 23, sí podríamos hacerlo. Entonces, por mí no había ningún inconveniente. Si los demás les parece que está bien, pues así podíamos reponer las horas. En cuanto a las horas de la asesoría, no están incluidas ahí, ¿no? Las asesorías de los trabajos son horas independientes que ustedes me escriben y podemos reunirnos y podemos revisar. Por lo general, esas horas, pues las utilizamos ya es cuando ustedes están construyendo sus sistemas. Entonces ya surgen algunas dudas. Entonces yo les envío un enlace de Google Meet y nos reunimos y revisamos qué está pasando con el sistema. Entonces, la propuesta sería utilizar 3 horas, 2 viernes. Podríamos empezar el próximo viernes, el 23, para reponer esas 2 horas del sábado. Y sí, pues por mí no había ningún inconveniente si reponemos las horas en cuanto a que ustedes asistan a estos procesos democráticos dentro de la universidad. Entonces, ¿están todos de acuerdo entonces ahí en esa parte? De mi Sí, parte, sí, profe. profe. Por mi parte, sí. Por mi parte, sí, profe. Bueno, listo. Entonces así quedamos. Recuerden, el próximo viernes 23, pues iríamos hasta las 10 de la mañana para ir reponiendo esas 2 horitas del sábado. Y el sábado, pues espero que todos estén allá en la reunión con el candidato. No tendríamos clase por este lado. Bueno, muy bien. Entonces, ahora sí vamos a empezar con la clase como tal. Voy a apagar mi cámara porque si no a veces el internet se bloquea por eso. Y les voy a compartir es la pantalla. Y aquí es donde, este es el que me está bloqueando ya me di cuenta que es el Zoom. Bueno, listo. Entonces, nos habíamos quedado aquí en esta parte. Estábamos charlando sobre qué llegaría a pasar de pronto si las máquinas cubrieran muchos espacios del conocimiento. Resulta que a los comienzos de los sistemas expertos hubieron ciertos intentos con ese impulso que tenían de tratar de hacer viable la inteligencia artificial, intentaron hacer unos primeros sistemas que no eran específicos como son los sistemas expertos, sino que eran un poco más generales, un poco más amplios. Querían que fuera capaz de resolver cualquier problema, simulando por completo esa característica que tiene el ser humano, que es capaz de resolver problemas de diferentes campos de acción. Pues la verdad es que les quedó muy difícil en ese primer momento porque la capacidad de las máquinas no era lo suficientemente avanzada para lograr completar tantas tareas y procesar tanta información, tanto en velocidad de procesamiento, lo que hablamos con la memoria del computador, la capacidad que pueda llegar a tener de datos almacenar, el soporte que puede tener. Entonces, en ese tiempo, ese primer intento por crear un sistema general que resolviera cualquier problema fue un fracaso ahí en esa parte. Pero ahorita y sobre todo a futuro,
se provee que de pronto lleguen a existir este tipo de sistemas expertos que sean capaces de cubrir muchos espacios del conocimiento y no enfocarse en uno solo. Entonces, ahí es donde podría llegar a existir un sistema experto que tratara de cubrir muchos más campos que lo que están haciendo. En la actualidad, no, en la actualidad los sistemas expertos siempre se restringen a un espacio muy limitado del conocimiento. Bueno, entonces, en teoría el sistema experto puede razonar y seguir los pasos que seguiría un experto humano, ¿no? Entonces, ese es el enfoque que se dio a los sistemas después de ese primer intento que yo les comentaba de crear un sistema general que resolviera cualquier problema. Entonces, en un campo específico de la ciencia o de acción, como se conoce, hay siempre una persona que ha apropiado todos esos conocimientos de ese campo, los ha puesto en práctica y los ha utilizado para resolver problemas. Entonces recuerden que una de las principales esencias de cualquier sistema, cualquier software, es la resolución de un problema concreto. Normalmente los sistemas tradicionales utilizan cierta programación, cierta información y convierten esas entradas en un procesamiento y unas salidas que resuelve el problema. Pero los sistemas expertos van un poco más allá. Ellos no solamente tratan de convertir datos en información, ellos convierten información en conocimiento. Entonces, ahí es donde está la diferencia vital entre un sistema tradicional, un sistema específico y un sistema experto. Eh, ¿Quién es esa persona que nos va a dar ese conocimiento en esa área en específica? Pues eso ya hace parte de ese análisis, de esa planificación del sistema que estamos construyendo que nosotros debemos hacer. Entonces, si es en el campo de la medicina, pues obviamente es un médico el que nos puede dar esa información, ese conocimiento con el que tenemos que alimentar nuestro sistema. Si es el manejo de datos, de gran información, lo que se conoce la Big Data, pues los analistas de datos son los que nos pueden dar ese conocimiento. Si es a nivel empresarial, a nivel administrativo, entonces ahí van los empresarios donde nos colaboran en esa parte. Y así en cada uno de los campos de acción nosotros tenemos que identificar quién sería ese experto humano que nos puede brindar ese conocimiento para entregárselo a nuestro sistema. Ahora, identificarlo no siempre significa que la persona esté dispuesta a hacerla. Si usted se da cuenta, hay muchas personas humanas que son muy recelosas con ese conocimiento que han adquirido con el paso de los años y ni siquiera aceptan la figura del aprendiz humano que se conoce normalmente cuando otra persona que también maneja ese mismo campo de acción va acompañándolo en el trabajo que hace y va apropiándose de ese conocimiento. Hay personas que ni siquiera a otro ser humano quieren transmitirle el conocimiento. Entonces, mucho más va a haber como cierto grado de recelo con compartir ese conocimiento con una máquina. De todas maneras, hace parte de nuestro trabajo tratar de ubicar ese tipo de personas que nos pueda colaborar en la construcción de este sistema. Bueno, entonces, ¿qué ocurre en los sistemas expertos? Pues en este tipo de modelos de conocimiento basados en computadora, hay un gran campo de posibilidades sobre la forma en la que podemos resolver problemas y la forma en la que puede aprender la máquina. Entonces, normalmente los sistemas expertos incluyen un módulo que se conoce como de adquisición de conocimiento, donde ese experto humano puede ingresar su conocimiento a la máquina. Ahora, ese módulo y la forma en la que él funciona tiene una gran gama de aplicación. Ahora la inteligencia artificial incluye ciertas ramas como el aprendizaje automático de máquina, incluye ramas como la computación evolutiva, donde con algunas reglas se puede dejar que la misma computadora vaya adquiriendo esa experiencia basado en los problemas que va resolviendo día a día. Algo parecido o simulado a lo que hace un experto humano. Un experto humano, como ustedes en este momento, adquiere sus conocimientos a través de algún tipo de método de aprendizaje. Luego sale a la vida laboral y aplica esos conocimientos a los problemas que se le van enfrentando día a día. Y bajo esa experiencia que adquiere con el paso del tiempo de resolver diferentes problemas, va adquiriendo el conocimiento. Entonces, ese tipo de cosas ya se simulan en la actualidad dentro de los sistemas, se conoce como aprendizaje de máquina
y pues hay muchas formas en las que se pueden construir ese módulo de adquisición del conocimiento. ¿Qué pasará con esos sistemas un poco más allá? Pues su uso se extenderá ampliamente en el futuro, sobre todo teniendo en cuenta que estas máquinas han ido evolucionando, las computadoras, su capacidad de procesamiento, su capacidad, su agilidad, su conexión con otras computadoras. Ahí entra también el campo de los sistemas distribuidos, donde usted, si bien su computadora no tiene la suficiente capacidad para procesar un problema, puede establecer toda una red de computadoras que en conjunto, distribuyendo el trabajo, pueden resolverlo. Entonces, ya hay unos grandes campos de acción donde los sistemas expertos pueden ampliar su capacidad y en el futuro, pues lo que se provee es que eso siga creciendo exponencialmente en cuanto a la capacidad de las máquinas. En algún momento se habló que ese crecimiento que ha tenido las computadoras en cuanto a miniaturización y aumento de su capacidad va a llegar a un límite, porque no podemos transgredir la parte de la física. Entonces ya salió el plan B. Algunas empresas como Google ya están trabajando en lo que se conoce como la computación cuántica, que entonces abriría otro campo de la física y ampliaría todas esas capacidades nuevamente. Entonces, la perspectiva que se tiene en cuanto a los sistemas expertos en el futuro es que aún sean mucho más utilizados de lo que son en este momento. Ya vieron ustedes en esos casos de estudio que consultaron que se utilizan en muchas ramas, incluso uno ha utilizado ya varios sistemas expertos, solo que nadie le dice, vea, este es un sistema experto, pero ya se están utilizando en diferentes áreas de acción y será mucho más tanto su utilización como ese impacto que van a tener esa importancia en cuanto a los negocios, la industria, la educación, en todos los campos de acción, se prevé que los sistemas expertos estén involucrados. Recuerden que si tienen cualquier duda, inquietud, algo que quieran aportar, no hay ningún problema, me pueden interrumpir y de una vez lo revisamos. Bueno, entonces veamos un concepto general. Sí, dígame. Creo que alguien me quiso decir algo, no. Bueno, entonces veamos ese concepto general de lo que son los sistemas expertos. Hay veces que podemos de pronto llegar a confundir un poquito un sistema especializado, porque existen sistemas especializados muy potentes, con un sistema experto. Entonces, ¿cómo nosotros podemos diferenciar si el sistema que estamos analizando o lo que vamos a construir es un sistema experto o no? Pues porque tiene que cumplir las siguientes características del siguiente concepto. Entonces, los sistemas expertos se pueden considerar como la primera aplicación práctica de la inteligencia artificial. Cuando este tema se gestó por allá cerca de los años 50, al principio se tomó como si fuera una utopía, como si fuera algo de ciencia ficción, pero entonces cerca de los años 60 la gente empezó a aplicar sistemas expertos, entonces se volvió a ver la inteligencia artificial ya no como un cuento, sino como algo que se pueda llegar a aplicar en diferentes campos de acción. Entonces los sistemas expertos, lo primero que tenemos que ver para que sea un sistema experto es que tiene cierta aplicación con la inteligencia artificial y ese concepto de inteligencia artificial. Entonces, ¿qué son en esencia? En esencia son programas, son software diseñados y construidos para que un especialista humano que tiene ese dominio particular o área del conocimiento pueda entregarlo y el sistema pueda aplicarlo en la resolución de problemas. Entonces, ahí está como la primera característica diferenciada entre un sistema experto y un sistema normal o un sistema especializado. Y es que este sistema adquiere las reglas bajo las cuales resuelve problemas de un especialista humano, un experto humano. Entonces, cuando nosotros tenemos este tipo de sistemas donde le permitimos adquirir ese conocimiento desde esa otra persona que ya obviamente tiene cierto grado de experiencia en ese campo de acción, ese es un muy buen candidato a lo que sería un sistema experto. Hay que tener claridad aquí y ya lo vamos a ver más adelante porque en ciertas experiencias que se tuvieron con los primeros sistemas expertos se fueron dando estas características con los sistemas. El sistema experto no viene a reemplazar al ser humano, ¿sí?
se lo ha concebido o se lo ha ubicado como un intermediario. Entonces recuerde que el intermediario recibe algo, lo lleva o lo procesa o lo transporta y se lo entrega a otra persona. Entonces, ¿cómo funciona como intermediario aquí el sistema experto? El sistema experto primero captura el conocimiento de ese experto humano. Ahí es donde está adquiriendo el producto, que es lo que normalmente hace cualquier intermediario. Adquiere el producto desde la fuente, lo transporta, ya sea pueden ver ese transporte porque el sistema experto lo almacena y después viene otro usuario y lo utiliza, o porque el sistema experto está en línea y entonces lleva esa información a otra parte del planeta. Entonces, el sistema experto transporta ese conocimiento y se lo entrega a un usuario, una persona que está utilizando el sistema, le entrega ciertas variables de entrada y bajo esas variables de entrada y ese conocimiento que ya adquirió del humano, él lo procesa y entrega una sugerencia de resolución al problema, de acción que se puede llegar a tomar o de decisión que se puede llegar a tomar. Entonces, el sistema no toma la decisión, no reemplaza al experto humano, sencillamente traslada ese conocimiento desde él hacia otra persona. Ahora, a esa otra persona, y aquí hay que hacer mucha claridad, sobre todo cuando ustedes construyan sus posibles sistemas expertos en un futuro, esa otra persona es la que tiene que tomar la decisión. Y ahí va otro de las características que tienen estos sistemas. Los sistemas poseen algo que se conoce como el módulo de explicación, donde le entrega a ese usuario final humano cuál fue el árbol de decisión o cuál fue el camino que él siguió para llegar a esa conclusión que le está entregando. Y esa persona humana analiza esa decisión que tomó el sistema, por qué tomó la decisión el sistema, y decide si asume esa sugerencia, esa resolución o esa Uy, decisión que el ya. sistema está sugiriendo. Entonces, lo importante para tener aquí muy en Se le claro, escucha bien entrecortado, profe. O no sé si soy yo, ¿no? Sí, a mí también, yo pensé que era mi internet. sí, hemos tenido una serie de problemas con el Internet desde el día de ayer porque hay un problema con la conexión transatlántica que tiene aquí en Colombia. No solamente afecta a Colombia, afecta a otros países de aquí de Sudamérica. Entonces sí estamos padeciendo de Internet. Bueno, esperemos que no nos abandone. ¿Ahí ya me escuchan mejor? ¿Me confirman? Sí. ¿Sí? Bueno, continuamos. Esperemos que no nos deje el Internet. Entonces, ¿qué sucede con los sistemas expertos? También pueden ser utilizados como transmisores de conocimiento. Es otra de las características que ellos tienen. Entonces, no solo nos sirve para esa parte de la toma de decisiones, sino que se pueden convertir como en ese seguro donde nosotros podemos guardar el conocimiento de los expertos humanos. No nos digamos mentiras, nosotros tenemos una vigencia. Nuestro cerebro humano llega a cierto pico alto de conocimiento, de capacidad de procesamiento, también tenemos esa capacidad muy elevada, pero después decae, ¿sí? Con el paso de los años, con las enfermedades que nos atacan, con el simple hecho de que algún día vamos a morir. Entonces, ¿qué sucede? Si tenemos un experto humano que tiene ese conocimiento tan valioso, y podemos resguardar ese conocimiento dentro de un sistema para no perderlo, ya sea porque, como les digo, este ser humano tiene una vigencia que caduca o por el simple hecho de que muchos Profe, se fue expertos... su audio nuevamente. ¿Ahí me escuchan? Ahí ya me Profe, escuchan. se le escucha, pero se le escucha bien entrecortado y cuando ya recupera usted la señal, empieza como a decir lo que ha dicho, pero bien rápido. Entonces no se entiende, profe.
Listo, bueno, entonces les voy a comentar así sin compartir pantalla a ver si logramos como mejorar por lo menos que me escuchen. Igual las diapositivas, yo ya las tengo ahí en el COES, ustedes ya las pueden descargar y ya pueden ver ahí esa parte. Entonces, les estaba comentando que podíamos nosotros capturar ese conocimiento de ese experto humano antes de que lo perdamos, ya sea porque el ser humano tiene una vigencia y caduca, o porque a veces los expertos humanos cambian de organización. Entonces se van de alguna empresa, se van de alguna institución y perdemos ese conocimiento. Entonces ahí hay un proceso que normalmente se hace, que es el proceso de empalme o de capacitación a la nueva persona que reemplaza. Pero esos procesos por lo general duran 1 o 2 semanas, son muy corticos. La persona que ingresa no alcanza a adquirir todos los conocimientos y ahí hay una pérdida de información. Entonces, qué bueno sería que esa información que tiene ese especialista humano que se ha desempeñado en ese cargo la pueda transmitir a un sistema experto y cuando él se vaya, ese sistema experto sea capaz de, de transmitirle la información a la nueva persona que ingresa. ¿Dónde más se puede ver también ese campo de acción de la transmisión del conocimiento? En la educación, ¿sí? También podemos utilizar los sistemas expertos para poder transmitir esa información, esos conocimientos hacia las personas que quieran adquirirlos. Y se puede utilizar en todos los niveles de educación, desde las más sencillas, que son la educación básica, la educación media, la educación ya a nivel profesional. Todo este tipo de educaciones se puede utilizar la parte de los sistemas expertos. Entonces ya se habla de términos como B-Learning, donde se puede aprender a través de sistemas. El profesor deja su conocimiento al sistema y luego el sistema se lo transmite a los estudiantes. Entonces, los sistemas expertos también se pueden convertir en transmisores de conocimiento. ¿Qué más tenemos por aquí? Entonces, ellos ahí con esta característica pueden ser tanto transmisores como ejecutores de su conocimiento. Lo que se busca es simular esos mecanismos heurísticos de aprendizaje, lo que normalmente se conoce dentro de las planes de asignatura o planes de conocimiento como el saber hacer, eso que nosotros adquirimos cuando con el paso del tiempo vamos haciendo algo de una forma mecánica. Entonces, por ejemplo, el simple hecho de que usted aprendiera a escribir es un saber hacer. En un principio a usted le enseñaron la técnica de escritura, los símbolos del lenguaje, qué significaban, y después usted con el paso del tiempo, cada vez que escribía, cada vez que leía, iba complementando ese conocimiento. Entonces, esa parte, ese mecanismo heurístico de aprendizaje es lo que se busca simular con lo que tiene que ver con los sistemas expertos. Bien, entonces, ¿qué componentes tiene un sistema experto? ¿Quién me dice qué componentes puede llegar a tener un sistema experto? De lo que ya hemos investigado, de lo que ustedes ya han revisado en esos casos de estudio, ¿qué componentes tiene? Debe tener una base de conocimiento. Muy bien, ese es uno de los principales elementos que tiene todo sistema experto, una base de conocimiento, donde nosotros vamos a almacenar ese conocimiento que capturamos del experto. Muy bien, muchas gracias ahí el compañero. ¿Quién me dice otro componente? Usted nos decía, nos comentaba de que tenía como dos módulos, un módulo de adquisición de los conocimientos y el otro es un módulo de explicación. Ujú, sí, muchas gracias. Sí hay un módulo de adquisición donde precisamente nosotros ingresamos al sistema esta base del conocimiento que nos decía el compañero. Y el módulo de explicación, que es el que le permite a ese usuario humano revisar cómo fue que el sistema experto llegó a esa conclusión y pues tomar su propia decisión sobre si asume lo que el sistema le está sugiriendo o no. Bueno, muchas gracias ahí a la compañera. ¿Quién más me dice? Faltan otros 3 componentes de los sistemas expertos.
¿Qué más me dice que otro componente tiene? Profe, ¿Sí? ¿la base de conocimientos es lo mismo que la base de hechos? No, ¿Son un la base solo de hechos es componente? diferente. Sí, la base de hechos es diferente. Listo, muy bien, muchas gracias. Entonces les explico así como de carrerita. Igual todos estos componentes la vamos a ver más adelante. ¿Cuál es la diferencia entre la base de conocimientos y la base de hechos? La base de conocimientos es lo que el sistema, en lo que el experto humano le entrega al sistema para que él pueda tomar como reglas en la decisión. Y la base de hechos es lo que está ocurriendo en este momento. Entonces, basado en ese conocimiento y los hechos que pasan ahora, el sistema obtiene esa decisión. Sí, ese es otro componente. Muy bien, muchas gracias. Nos faltan dos más. Falta uno importantísimo de los sistemas expertos. ¿Quién me dice? El motor de inferencia, Excelente, el muy que bien. selecciona las reglas para Ajá. satisfacer pues, el problema. El motor de inferencia, hagan de cuenta que es esa lógica que ustedes tienen cuando toman la decisión, donde ya con toda esta base de conocimiento y la base de hechos, aplican una regla y obtienen la decisión. El motor de inferencia es una parte fundamental del sistema experto. Muchas gracias. Y nos falta el último, un componente que tienen casi todos los sistemas, no solo los expertos, sino casi todos los sistemas de computación. ¿Quién me dice cuál es ese último componente que La falta? interfaz. La interfaz de usuario. Listo, muy bien. Recuerden que la mayoría de los sistemas van orientados a personas que no siempre son de nuestro campo de acción, que no siempre son de la informática. Entonces tenemos que hacer que ese sistema, que de por sí es muy complejo por dentro, se vea muy sencillo de utilizar por fuera. Entonces ahí es donde entra la interfaz de usuario, que tiene una gran importancia porque hace que el sistema sea amigable con la persona que lo está utilizando, y amigable no es que le sonría todo el tiempo, sino amigable es que lo pueda usar. Porque yo he visto sistemas que a veces los construyen muy complejos, y cuando van estos otros usuarios que ya no son de nuestro campo de acción, para nosotros, uy, ese sistema es lo máximo, mira todo lo que puede hacer, mire todos esos botones, todo lo que pueda llegar a hacer, porque lo entendemos en su esencia. Pero cuando ya llega un usuario que no lo entiende, entonces, ¿qué hace el usuario? Pues se asusta. Lo primero que pasa es que cuando ve demasiadas cosas ahí saturadas, se asusta, se bloquea y muchos incluso no lo utilizan, ¿sí? Entonces, yo he escuchado, por ejemplo, en muchas organizaciones que ven sistemas y ya se los entregan a las secretarias o se los entregan a los funcionarios que no tienen nada que ver, que están enseñados al papel o a la máquina de escribir, y entonces le echan, no dicen que ellos no pueden utilizarlo, sino que le echan la culpa al sistema. No, es que eso no funciona, ¿sí? Ah, es que eso no sirve, eso nunca da lo que tiene que hacer. Entonces, yo sigo haciendo como lo hacía antes, ¿sí? Entonces, la interfaz de usuario juega ese papel para hacer que ese sistema, por muy complicado que sea, el usuario se sienta tranquilo de utilizarlo y lo use. Eso es lo que busca ahí la interfaz de usuario. Listo, muy bien, muchas gracias. Entonces, esos son los 6 componentes que llega a tener un sistema experto. Importante, que no funciona el sistema, no va a funcionar sin base de conocimientos, sin motor de inferencia y sin base de hechos. Entonces, esos 3 son fundamentales para el sistema. Los otros son complementarios, mas no significa que los podamos obviar. Entonces, ahí está el módulo de adquisición de la información, del conocimiento, el módulo de explicación y la interfaz de usuario. Y esos son los componentes que tiene un sistema experto. Entonces, cuando usted de pronto tenga la duda de si lo que está construyendo es un sistema experto, entonces mire si tiene estos componentes. Entonces, si tiene estos componentes, usted dice, ah, sí, este es un sistema experto. Bueno, entonces, espero que el internet no me falle. Sí quiero mostrarles aquí esta tablita de comparación que tengo en las diapositivas. Voy a compartir, esperemos que no. Lo voy a compartir así, no como ventana completa, sino solamente la ventanita. Y ahí parpadea en internet. Bueno, entonces, esta tablita de aquí que les estoy presentando y que ustedes van a poder analizar mejor allá en las diapositivas, tiene una comparación entre un sistema tradicional y un sistema experto. ¿Listo? Entonces, ¿qué ocurre
con un sistema tradicional. Un sistema tradicional tiene conocimiento y procesos combinados en un programa, ¿sí? Entonces, si usted ve esos programas sencillitos que usted ha hecho ya a lo largo de la carrera, si ya hicieron algún programa un poquito más complejo, de pronto en ingeniería de software, todos esos programas sencillos y especializados cogen ese procesamiento de información, cogen unos datos, los transforman y los presentan en forma de salida. Entonces cumple ese concepto genérico de sistema, entrada, proceso, salida. Recibo unos datos de entrada, hago un proceso con esos datos de entrada y entrego una salida, una información procesada de este tipo de dato que va pasando. Por ejemplo, entonces hay un sistema de información que utilizamos todos que es el Sapiens. Entonces, nosotros colocamos información en el Sapiens como docentes de las calificaciones de los estudiantes. El sistema procesa esos datos de acuerdo también a unos parámetros que uno le entrega del porcentaje que vale cada calificación, los procesa y entrega la salida, que es la calificación final que le corresponde a cada estudiante. Entonces, ahí tenemos como una evidencia de cómo la información, esos daticos, que un número, por ejemplo, un 3, un 4, un 5, cómo esa información toma valor y se convierte en un procesamiento que al final entrega una nota a un estudiante. Eso por el lado de un sistema tradicional. ¿Qué pasa por el lado de un sistema experto? En un sistema experto lo que se tiene es una base de conocimiento y esa base de conocimiento está separada del mecanismo de procesamiento. Recuerde que en los componentes estamos diciendo que hay un motor de inferencia. Ese es el que se encarga de procesar y ese está aparte de lo que es la base del conocimiento y la base de hechos. Entonces, una de las características más importantes con las que se puede diferenciar los sistemas tradicionales del sistema experto es que el sistema tradicional maneja datos e información y el sistema experto maneja una base de conocimiento. Entonces, mire que tiene una orientación un poco diferente en cuanto a cómo se procesa esos datos, esa información interna. Con un sistema tradicional uno espera, ¿sí? Eso es lo que uno espera, que no contenga errores, ¿sí? Se supone que usted cuando construye su programa o su software hace todo un proceso de depuración, de pruebas, de verificación para evitar que los errores pasen finalmente al usuario final. Entonces, uno espera que el usuario no encuentre errores en ese sistema. Ahora, ¿llega a ocurrir? Claro que llega a ocurrir, ¿sí? A veces nosotros ya tenemos sistemas en funcionamiento y vemos que hacen unos errores que nos hacen quedar mal a todas las partes, a todas las personas que trabajamos con esto de la computación y todo lo demás. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasó con ese sistema que se construyó para entregar los beneficios de las personas en los auxilios del gobierno? Entonces, cuando llegaron las personas a utilizar, se dieron cuenta que había, por ejemplo, cédulas que permitía que no eran válidas. Entonces, le ponían 1 y le salía así, usted es beneficiario del subsidio del gobierno. Entonces, ese tipo de errores no deben pasar hacia el usuario. Entonces, uno espera que un sistema tradicional, un sistema especializado, no contenga errores. ¿Qué ocurre con el sistema experto? El sistema experto, basado en ese conocimiento, entrega una posible solución y esa posible solución se basa en lo que se conoce una probabilidad de ocurrencia. Entonces, por ejemplo, hay un sistema experto que se encarga de la parte de predecir el clima. Entonces, él se basa en ciertos valores como por ejemplo la humedad, el histórico de cuándo llueve, la precipitación que ha caído hasta el momento y basado en esa información, entonces él le entrega a la persona la probabilidad de que el día de hoy pueda llegar a ocurrir una precipitación. Entonces, si usted, por ejemplo, consulta esos sistemas que predicen el clima, entonces le dicen, es posible que el día de hoy llueva en ciertas horas del día. Entonces,
¿Qué pasa? Esa predicción que está entregando ese sistema tiene una probabilidad de ocurrencia. A veces le dicen a uno va a llover hoy y resulta que no llueve, porque existe esa posibilidad de que no se dé, a pesar de que estén las condiciones, de que esté la humedad, de que cumpla como con las características históricas, no se dé esa parte. ¿Listo? Ahora, dice, un sistema tradicional no da explicaciones, sencillamente entra unos resultados. Entonces, si volvemos al ejemplo del sistema del Sapiens, él le entrega a usted sencillamente la nota final, ¿sí? Ustedes consultan, ven las notas y le dan la nota final. No le muestra cómo hizo el cálculo de la nota final. No le dice, sume las dos primeras notas, le aplique el porcentaje, luego sume con la otra, aplique el otro porcentaje y obtuve la nota. Ese no, usted no lo encuentra en el Sapiens, ¿sí? Y no lo encuentra en los sistemas tradicionales. Él sencillamente da el resultado. ¿Qué pasa con los sistemas expertos? Él sí explica cómo tuvo ese resultado. Entonces, ahí entra el módulo de explicación. Bueno, ¿qué pasa con los sistemas tradicionales? Los cambios, sobre todo en la lógica del procesamiento de la información, son tediosos. Entonces, si usted tiene que cambiar la forma en la que el sistema procesa las notas, entonces va a tener que hacer toda una serie de cambios que implican pues modificar la estructura, la esencia del sistema. Entonces un sistema especializado no es que no se puedan hacer cambios, claro que se puede, pero esos cambios son algo complejos porque hay que en muchos casos detener el funcionamiento del sistema para poder hacer esos cambios. ¿Qué ocurre con el sistema experto? Como él tiene un módulo de adquisición de información, de conocimiento, hacer esos cambios son sencillos. Sencillamente el experto humano utiliza ese módulo de adquisición, le entrega ese conocimiento y con ese nuevo conocimiento el sistema cambia sus reglas al momento de tomar la decisión. Entonces los cambios en los sistemas expertos son más sencillos gracias a ese módulo de adquisición del conocimiento que posee. ¿Qué ocurre con un sistema tradicional? El sistema solo opera de forma completa. Entonces, únicamente cuando contiene todo, el sistema puede operar. ¿Qué sucede si el Sapiens pierde conexión con la base de datos? Pues no nos muestra las notas, ¿sí? Entonces, ¿qué nos pasó, por ejemplo, a finales de semestre cuando estábamos ingresando calificaciones y se saturó el sistema? Y entonces uno entraba al Sapiens y no salía ni siquiera el periodo académico en el cual nosotros podíamos ingresar las notas. Entonces no nos estaba funcionando. O sea, sin la base de datos no operaba el sistema. Entonces ahí estábamos completamente varados. Entonces la mayoría de los sistemas tradicionales solo funciona si está completo. Información y procesamiento. ¿Qué pasa con el experto? Pues tampoco es que va a funcionar sin nada de información, pero puede que el experto le haya entregado pocas reglas y con esas ya toma una decisión. Ahora, ¿qué tan acertada será esa decisión que tome? Pues seguramente con poca información o poco conocimiento, la decisión que está tomando pues no sea la más acertada, ¿no? Tenga una alta probabilidad de que no sea la correcta. Lo mismo que nos ocurre a nosotros, cuando nosotros iniciamos algún campo de acción, algún trabajo, pues al principio como en expertos, como novatos, pues es muy probable que lo que nosotros decidamos y hagamos no esté del todo acorde a lo que se espera. Entonces, ese tipo de situaciones ocurren, pero de todas maneras usted toma decisiones, ¿sí? Usted puede funcionar con poco conocimiento. Otra característica, ¿qué pasa con los sistemas tradicionales? Pues los sistemas tradicionales se ejecutan paso a paso, ¿sí? Cada uno de los sistemas van a entregar o se van a estructurar su funcionamiento un paso, una instrucción a la vez. Así funciona. Sea el paradigma de estructurado, que precisamente se programa incluso paso a paso, sea orientado a objetos, sea distribuido, sea página web, el sistema en un momento se concentra en ejecutar un paso en específico. ¿Qué ocurre con el sistema experto? Como hace una ejecución usando heurísticas y lógica, entonces es posible de que haya muchos pasos que se están ejecutando simultáneamente.
Eso ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, hay ciertas formas en las cuales uno puede programar ese motor de inferencia que él es capaz de ir explorando diferentes caminos a la vez. Entonces, busca distintos caminos y busca entre todos cuál me está entregando como la mejor opción y se selecciona la más óptima. Pero entonces él ejecuta al mismo tiempo varias posibilidades. Entonces están los árboles de decisión, está lo que se conoce como la poda de árboles, está lo que se conoce como la evolución, la computación evolutiva. Entonces, él abre varios caminos de posible solución y después entre todos elige cuál es el mejor para presentar. Entonces, el sistema experto funciona diferente a un sistema tradicional en esa esencia. El sistema tradicional necesita la información completa para operar. El ejemplo que les estaba dando del sistema Sapiens, si no tiene los datos de periodos, estudiantes, notas, pues no va a funcionar. En cambio, un sistema experto puede operar con información incompleta. Entonces, esa base de hechos, el primero hablaba acerca de la base de conocimientos y el de acá habla de la base de hechos. Entonces, puede que yo al sistema que predice el clima diga que hoy el sensor no me entregó temperatura, pero entonces él puede basar en los otros sensores como humedad, como precipitación y entregar una posible clima que se pueda dar el día de hoy. Entonces puede operar con información incompleta. El sistema tradicional representa y usa datos, lo que hablábamos, captura entradas, información, procesa y las presenta nuevamente. Un sistema experto representa y usa conocimiento. Entonces, ahí tenemos entonces esas principales características con las que pueden ustedes diferenciar claramente un sistema normal, normal entre comillas, ¿no? Porque hay sistemas especializados muy potentes, un sistema especializado de un sistema experto. Entonces, me gustaría escucharlos aquí en esta parte si ustedes entendieron acerca de estas diferencias entre los sistemas tradicionales y los sistemas expertos. Y también si de pronto me puedan dar un ejemplo de un sistema tradicional comparado con un sistema experto. Entonces, muchos de los grupos ya consultaron sistemas expertos. Entonces, ¿qué otro sistema tradicional se puede nosotros comparar con ese sistema experto que ustedes encontraron? Bueno, entonces yo les doy un ejemplo. En el caso de estudio que estábamos viendo, teníamos un sistema experto que basada en ciertas características era capaz de seleccionar las fotos que tenían mayor calidad o la que se les podía dar mayor importancia. Entonces, ¿cuál sería el sistema tradicional en ese ejemplo? En ese ejemplo, el sistema tradicional es el almacenamiento de fotografías, donde yo almaceno las fotos, ya sea por fecha o por álbumes, y yo misma soy la que, de acuerdo a la consulta que hago en el sistema, identifico esas fotos que me gustan más. Entonces, el sistema especializado solo me brinda ese almacenamiento de las fotos, me permite esa consulta o esa búsqueda, ya sea por fecha o por localización, pero no me ayuda con la parte de seleccionar las mejores fotografías de acuerdo a la luz, el enfoque, el encuadre de la foto, ese tipo de cosas no me ayudaría el sistema tradicional. ¿Qué sí hacía ese sistema experto que estábamos viendo en el caso de estudio? Entonces, ahí hay un ejemplo acerca de cómo podemos diferenciar un sistema tradicional de un sistema experto. ¿Quién más me puede decir un ejemplo así como el que yo les estoy planteando aquí en este momento?
Bueno, les cambio la pregunta. Entonces, durante la explicación de la comparación entre el sistema tradicional y el sistema experto, yo hablé de un sistema que todos nosotros manejamos, que es el sistema de calificaciones de la universidad, que es el Sapiens. Entonces, ¿quién me dice cómo sería un sistema experto que hiciera lo que hace el Sapiens? ¿Qué características tendría para ser un sistema experto? ¿O qué le pondrían a usted al sistema Sapiens para evolucionarlo hacia sistema experto? Podría ser que, bueno, dependiendo de nuestro semestre, él automáticamente haga la automatrícula y genere los cursos en COEX. Podría ser. Sí, ese sería ya un sistema experto. Entonces, que él ya sepa que si un estudiante está en este semestre, pues el siguiente pasaría al próximo y de acuerdo a la calificación de si pasó o no la asignatura, pues automáticamente usted lo matricule y ya le abra incluso en el COES el curso para que ya pueda seguir adquiriendo los conocimientos con el docente de la siguiente asignatura en el próximo semestre. Eso es muy bien, muchas gracias. Era una característica con la cual podíamos volver al Sapiens un sistema experto. Bueno, entonces, ¿qué sigue por acá? Voy a compartir pantalla, espero que no se me bloquee el sistema. Por eso lo voy a compartir así solo como ventana. Bueno, tenemos ahora sí la parte de la evolución de los sistemas expertos. Entonces, ¿qué ocurre con los sistemas expertos? Ellos nacieron, como ya les había comentado, con el concepto de inteligencia artificial. Eso se empezó a hablar por allá cerca de los años 50. Estamos hablando ya de 70 años de evolución en los sistemas expertos. Puede que para nosotros parezca mucho, pero si comparamos los sistemas expertos con otros sistemas, o otras áreas del conocimiento como la matemática, esas llevan milenios prácticamente de utilización. Entonces, comparado con ese tipo de cosas, son relativamente nuevos, entre comillas, pero pues sí ya llevan unos añitos que son cerca de 70 años de evolución. Bueno, entonces, ¿cuál fue ese origen? Como les estaba diciendo, el origen de los sistemas expertos está estrechamente relacionado con el origen de la inteligencia artificial. El concepto de inteligencia artificial se empezó a gestar por cerca de los años 50 y tomó un gran auge en los años 60. Entonces, ese es más o menos el rango de edad en el cual nosotros ubicamos a los sistemas expertos. Resulta que en ese momento hubieron unos pioneros que se entusiasmaron con ese concepto de inteligencia artificial y pensaron que con pocas reglas y con esos computadores brillantes o potentes que tenían en esa época, entre comillas, lo coloco allí, porque un computador potente en los años 60 no le compite a su celular en este momento, por muy flechita que sea, ¿sí? En ese tiempo trabajaban con muy poquita, con una restringida capacidad de almacenamiento y de procesamiento, pero en ese momento eran las supercomputadoras. Entonces, ellos pensaron, estos investigadores, con unas leyes y estas computadoras que tenemos aquí en nuestro centro de estudio, podemos hacer el supersistema. Y entonces así fue como Alan Newell y Herbert Simon empezaron a trabajar en el que se conoce como el GPS. No lo confundan con el GPS, que es el de posicionamiento global que tenemos nosotros en el celular. No, este GPS era un software que trataba de resolver cualquier problema. Entonces, por eso viene su nombre. Era el solucionador general de problemas. Por eso se llamaba GPS. Ellos empezaron a trabajar, iniciaron su investigación con todo ese entusiasmo que tenían, pero resulta que se dieron cuenta que por mucho que trabajaron en este sistema, solo lograron que fuera muy bueno. Eso sí no fue un fracaso total, porque sí era muy bueno resolviendo problemas de criptoaritmética, problemas como los de Torres de Hanoi, que son difíciles de resolver a los seres humanos, y otros problemas similares de la parte matemática, con la cual ellos se familiarizaron y el sistema logró resolver. Entonces, era muy bueno con eso, pero si lo ponían a resolver un problema cotidiano como seleccionar que dependiendo de la luz en una habitación deba prender la luz o apagar la luz artificial, él ya no podía hacerlo.
¿sí? Entonces, esos problemas cotidianos y simples ya le quedaban grandes a este GPS, que era muy bueno con problemas matemáticos que una persona no podía resolver. Esta investigación se puede decir que negó su hipótesis. Cuando uno inicia una investigación, uno hace una hipótesis. La hipótesis de ellos era que con un sistema experto podían llegar a resolver cualquier problema. La investigación demostró que esa hipótesis estaba equivocada. Construyeron un sistema muy bueno en un campo específico de acción, que era la criptoaritmética y algunos otros problemas matemáticos, pero no pudieron abarcar todo, no pudieron construir un sistema general. Entonces, ahí la investigación arrojó que la hipótesis no era esa la que tenían que seguir, sino era la antítesis que se conoce normalmente, la negación. Solamente se pueden construir sistemas expertos en un campo de acción específico, no en un campo general. Entonces, si bien ellos no pudieron hacer eso que querían, lograron o abrieron las puertas para que entonces más personas construyeran lo que ahora nosotros llamamos los sistemas expertos. Y este es un buen ejemplo para mostrarles a ustedes cuando emprendan las investigaciones. Entonces, hay personas que no les gusta investigar porque resulta que la investigación es un campo incierto. Como usted está trabajando en algo nuevo, no sabe qué resultado va a obtener al final. Como ellos empezaron con mucho entusiasmo, querían construir un sistema experto general, pero al final se dieron cuenta que no se podía. Entonces, no hay que desilusionarse en este tipo de situaciones. Cuando usted investiga, da un paso en esa área del conocimiento y sobre ese paso se pueden cimentar grandes cosas. Sobre esta investigación que no dio la hipótesis que ellos tenían, ahora se han construido todos estos sistemas expertos y seguramente habrán unos sistemas expertos mucho más allá adelante que se puedan llegar a construir. Entonces, ahí está esta parte de que yo los invito a que investiguen y si de pronto su investigación resulta que la hipótesis que formularon no se dio, no se llevó a cabo, no crean que su investigación no sirve o que perdieron el tiempo. Porque en ese hecho de usted descubrir que esa hipótesis no se cumple, usted está dando un paso muy importante en la investigación y en el campo de acción. Entonces, resulta que gracias al GPS se pudo dar ese cambio de enfoque a los sistemas expertos y ese es su origen principal desde el cual se cimientan y se utiliza hasta ahora. Entonces, un sistema experto solo se enfoca en un campo específico del conocimiento, en un campo específico. Que la información se obtiene o el conocimiento se obtiene desde un experto humano. Entonces, otra de las características que ellos se dieron cuenta con ese uso del GPS. Y en vez de dedicarse a computarizar la inteligencia general, que es muy amplia, ni siquiera nosotros entendemos muy bien cómo funciona nuestro cerebro, pues los investigadores ya se centraron a dominios específicos muy concretos y así pudieron crear los primeros sistemas expertos y así se están creando los sistemas de expertos de ahora y se crearán muchas veces muchos más sistemas expertos en el futuro. Entonces, gracias a ellos, a estos dos investigadores, que si bien no tuvieron el éxito que esperaban en su investigación, dieron un paso muy importante para todos en lo que tiene que ver con la creación de los sistemas expertos. Entonces, aquí les voy a presentar algunos de los referentes más importantes en la evolución de esos sistemas expertos, desde esos iniciales hasta lo que nos espera en el futuro. Entonces, en 1965, el científico Edward inició una investigación muy importante en los sistemas expertos. Solo les voy a comentar así como cada uno de los referentes y ya les voy a decir qué vamos a hacer con esto. En 1967 surgió un sistema experto que se llama Dendra. En 1970 y 1980 salió un sistema experto que quemó página de los periódicos, así el más famoso de los sistemas expertos iniciales, ese es MySyn. En 1970 y en el 80 se construyeron otros sistemas expertos, no tuvieron el mismo bombo que MySyn, pero fueron muy importantes en esos campos de acción donde cada uno de ellos se concentró. Recuerden que después del GPS, cada uno de estos sistemas expertos está enfocado en un campo específico. Entonces, estos sistemas fueron importantes cada uno en ese campo específico en el cual se dedicaron a la investigación. Entonces, tenemos a Hersey, tenemos a CAST, tenemos Prospector en esta época.
Desde los 80 a los 90 hubo el boom de la inteligencia artificial y de los sistemas expertos. Entonces ya no fue cuestión de investigaciones de personas que querían ir un paso más adelante, sino que ya fue cosas que se empezaron a utilizar o que todas las empresas, la industria empezaron a aplicar. Todos los sistemas expertos a partir de ese momento ya dejaron de ser más que una investigación, un campo de acción. Entonces ahí está el auge de los sistemas expertos entre la década de los 80 y los 90. Desde el 2000 hasta el 2020 tenemos un surgimiento de esos sistemas expertos de la actualidad que ya implementan otros campos como son el lenguaje natural, computación evolutiva, machine learning, big data. Entonces, estos sistemas expertos actuales incorporaron todos estos nuevos campos de acción que se abrieron tanto en la inteligencia artificial como en el análisis y el procesamiento de información. Entonces, ahí tenemos los actuales. Y tenemos el futuro. ¿Qué nos espera a nosotros en los sistemas expertos con esa ampliación de la capacidad de los equipos, con las nuevas tendencias que existen en el futuro? Entonces, aquí tenemos unos referentes acerca de los sistemas expertos y esa evolución que han tenido. ¿Cómo vamos a trabajar aquí? Entonces, aquí viene la actividad de la semana. ¿Qué vamos a hacer? Entre todos vamos a construir una línea de tiempo de la evolución de los sistemas expertos. Entonces, ¿cómo la vamos a construir? Hay una herramienta libre que se conoce Timeline JS que nos va a permitir construirla. Entonces, esta herramienta basada en una hoja de cálculo de Google, ya se las voy a mostrar en un ratico, permite entonces construir una línea de tiempo con la información que uno ingresa allí. Entonces, ¿cómo vamos a trabajarla? Vamos a trabajar en grupos como hicimos la actividad pasada. Cada uno de los grupos va a seleccionar uno de estos referentes que tenemos acá, ¿sí? Entonces, ahorita quiero que por favor me digan cada grupo qué referente va a seleccionar. Si aquí tenemos varios grupos, de acuerdo a lo que vi, podemos partir esta parte de Jersey, CAS y Prospector para que cada grupo coja uno de ellos en específico. Y la idea es que un grupo trabaje en un solo referente, porque ya lo van a ver ahí en la hoja de cálculo, cada grupito va a tener una línea, un solo registro donde almacenar. Entonces, si tenemos dos que están trabajando, por ejemplo, en Dendral, el uno apunta el registro y el otro le sobreescribe el registro y no podemos ver el trabajo de los dos. Entonces, necesito que cada grupo seleccione solo uno de estos referentes. ¿Qué va a hacer usted? Va a investigar y va a hacer un proceso que se llama análisis y síntesis. Cuando yo investigo, leo todo el conocimiento que puedo adquirir sobre este caso en específico. Digamos que estoy investigando de MySIN. Entonces, MySIN tiene mucha información en Internet, ya se van a dar cuenta. Entonces, yo busco de toda esa información, me entero qué es MySIN, qué hizo, quién lo hizo, por qué, cómo, qué pasó con él, qué fue el aporte. Una de las cosas importantes que quiero que ustedes resalten aquí es cuál fue el aporte que hicieron este sistema a los sistemas expertos en toda su evolución. ¿Cuál fue el aporte de MySIN? Luego yo analizo toda esa información. Ya le estoy dañando aquí. Control Z. Listo. Analizo esa información y sintetizo. ¿Qué quiero? Que cada grupo me construya un título, ¿sí? Un título, haga de cuenta que usted está haciendo como una especie de noticia. Un título importante de MySIN. Lo puede dejar así sencillo, MySIN. O usted puede decir el sistema experto MySIN. O MySIN transformó la década de los 70 y 80. Un título, una ayuda audiovisual, puede ser un video, puede ser una imagen, puede ser un mapa conceptual. Algo, eso sí ténganlo en cuenta, ya se los voy a mostrar a ustedes en un ratico, es un cuadro chiquito, no vayan a hacer algo muy saturado de información porque no se va a ver. Cuando construyamos la línea de tiempo se crea un cuadro pequeño en la línea de tiempo, entonces tiene que ser algo que podamos ver. Me están escribiendo en el chat, déjenme un ratico, les comento qué más falta. Entonces, un título, una ayuda audiovisual, un texto corto, un párrafo corto donde ustedes quieran resaltar lo más importante que encontraron de ese referente. Entonces, ¿qué es lo más importante de MySIN? Lo sintetizo, y ahí va la parte de sintetizar, lo sintetizo en un párrafo.
Y finalmente, pues obviamente los créditos, si ustedes están utilizando un video de otra persona que encontraron en YouTube, pues hay que poner el crédito de esa persona. Que si ustedes encontraron una imagen muy chévere sobre Maicín, listo, voy a poner esta imagen allí. Entonces, ¿quién hizo esa imagen? Si la hicieron ustedes, pues irían sus nombres, ¿sí? El crédito de ese elemento audiovisual que utilizaron. Y finalmente sus nombres, hay otra sección donde van a colocar los nombres, sobre todo si ustedes no construyeron, si es un video de alguien más, entonces en los créditos sería el nombre de esa persona que hizo el video. Y acá en la descripción pues irían los nombres del grupo que trabajó en ese referente. Listo, eso es. Entonces voy a detener aquí de compartir pantalla y voy a revisar. Entonces creo que en el chat ya me están colocando los grupos con lo que van a seleccionar. Bueno, entonces aquí me dice el grupo de Giancarlo Escobar, Julián Pazmiño y Adrián López van a trabajar con Dendral. Jefferson Delgado y el grupo de él dice que va a trabajar con el auge que tuvieron los sistemas expertos en la década del 80 y 90. El grupo de Julie Cinza, Estefanía Oliva, Jennifer Rodríguez, Jimena Insuasti va a trabajar Maicín. Daniela Garrido y Andoy Mac, creo que no me colocaron que van a trabajar. Daniela, ¿me confirma que van a trabajar ustedes? Del 2000 al 2020, profe. Qué pena. Los sistemas actuales, del 2000 al 2020. Listo, muy bien. Entonces, me faltan los otros grupos. Todavía tenemos los sistemas expertos. Dendral ya está. Tenemos libres el sistema experto que se llama CAS. Hay un sistema experto que se llama Hersey. Hay un sistema experto que se llama Prospector. Está la investigación de el futuro ya lo tienen los compañeros también, lo acaban de solicitar. Sebastián Chávez, Harold Calderón, Nicolás Cadena, Cristian Vidal, escogen el futuro de los sistemas expertos, ya está ahí reservado. Entonces tenemos libre todavía el sistema experto CAS, Hersey, Prospector y la investigación de el señor, ya les confirmo, Edward, que también está libre. Bueno, entonces los otros grupos que seleccionen para de una vez tenerlos en cuenta aquí. Prospector ya lo escogen. Ay, tengo dos Prospector. Le va a tocar al grupo de Aymar Reinar y Paola Rosero escoger otro porque Prospector ya lo pidió Yasmín Tapia y Miguel Ángel. Edison Darío escoge Jersey. Tenemos dos para Jersey también, entonces Jersey tiene una ventaja, él tiene dos. Entonces ahí sí podemos trabajar. Hay Jersey 1 y Jersey 2. Entonces, para que entonces el grupo de Edison trabaje con Jersey 2, ¿sí? Y Aymar escoge CAS. Listo, muy bien. Verán, tendránlo en cuenta, ¿no? Yo ya les creo dos registros en la hoja de cálculo. Jersey 1 y Jersey 2. Hay dos versiones de ese sistema experto. Muy bien. ¿Alguien me está faltando? Profe, Dígame. es que el de Jersey somos el mismo grupo. Escribimos los dos compañeros a la vez. Sí, ya los vi, sí son los mismos. Listo, no hay problema. Entonces, Jersey, Bueno, profe, pueden hablar de gracias. incluso de los dos. Sí, como les decía, ese tuvo dos versiones, ¿no? Jersey 1 y Jersey 2. Entonces, pueden hablar de ambos. ¿Hay algún grupo que se me quedó sin referente? Bueno, entonces les tocó la investigación porque ya quedó solamente ese libre. La investigación de el señor Edward. Ya les coloco aquí para que ustedes lo puedan buscar allá. Es de los primeros referentes. La investigación de Edward de 1965. Ese es el que está faltando. El compañero me está pidiendo Dendral, pero Dendral ya lo tiene. Edward, ¿sí? 1965. Bueno,
¿El compañero Rodrigo Villota me confirma, se quedó sin grupo o es que hace parte del grupo de los compañeros de Dendral? Listo, no se preocupe, ya le busco un referente. ¿Alguien más aparte del compañero Rodrigo Villota se quedó sin ningún referente? ¿Algún otro grupo? El compañero Sebastián Vallejo. No sé si puedan trabajar los dos juntos o quieren que les busque dos referentes independientes a cada uno. Uno, dos, tres tengo yo allí. ¿Pueden trabajar los tres en grupo o les busco un referente a cada uno? Ya tengo cuatro. El compañero Sebastián Vallejo me pide independiente. El compañero me dice que por él no hay problema. Entonces, al compañero Sebastián Vallejo que me dice que independiente, tenemos lo siguiente. Tenemos sistemas expertos comerciales, sistemas expertos en la educación y sistemas expertos en la medicina. Entonces, ahí revisen entonces si van a coger ustedes solitos cada uno o si pueden trabajar en grupo, que sería mejor. Me confirman, por favor, si van a trabajar y cuál de esos sistemas expertos van a coger. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita en esta parte? Creo que hay alguien que me está levantando la mano. Ya no está. Lo perdí. Bueno, ok. Entonces, vamos en esos grupos a coger ese referente y vamos a trabajarlo. Si de pronto no encuentran información, me dicen, yo les colaboro. Yo tengo algunos artículos científicos, algunas impresiones de unos libros que podemos trabajar y con los cuales pueden utilizar. En la parte audiovisual, busquen imágenes, busquen videos, todo lo que ustedes puedan trabajar con el referente. Bueno, entonces el compañero Sebastián Vallejo me dice que va a coger sistemas en educación y el compañero Rodrigo Villota en la educación también. ¿Van a trabajar juntos? Si no van a trabajar juntos, el compañero Rodrigo Villota le va a tocar seleccionar los comerciales. Eso, listo. Muy bien. Me faltaban otros dos compañeros. No sé si van a trabajar con ustedes. Santiago Coral y Marlon. ¿Van a trabajar con los compañeros o van a seleccionar alguno de estos otros? Marlon va a trabajar con los sistemas expertos en la medicina. ¿Y el otro compañero está con alguno de ellos, Santiago Coral, o se me quedó también sin tema? Pues si puedes trabajar con el compañero Rodrigo, podrías tomar comerciales, si no me tocaría buscarte un tema aparte. ¿Me confirman, por favor? Bueno, entonces, ¿qué resulta? Resulta que vamos a hacer ahorita este tiempito que tenemos, que sí dice el compañero, entonces trabajen los dos juntos allí. Entonces, van a hacer ese análisis, esa investigación. Si no encuentran, como le digo, me dicen, yo les comparto algunos artículos y me construyen esas tres partes. Recuerden, necesitamos un título, necesitamos un video o una imagen o alguna infografía, bueno, algo por el estilo, un texto corto y obviamente los créditos, ¿no?
quién construyó esa actividad y todo. Les voy a compartir, espérenme un ratico, yo busco aquí la hoja de cálculo para que sepan más o menos sobre qué vamos a trabajar. Esta la vamos a trabajar, obviamente, ustedes ya me tienen que traer la información lista. Solo va a ser cuestión de construirla nada más. Entonces ya les voy a mostrar cómo es la hoja de cálculo para que ustedes vean a dónde van a ingresar la información. Espero que no parpadee esto. No, no parpadeo. Entonces, esta es la hoja de cálculo en la que vamos a trabajar todos la próxima semana. Entonces, aquí en el principio les hice más o menos un ejemplo. Tienen que ubicarla en el tiempo. Recuerden que una línea de tiempo maneja una fecha. Entonces, ustedes van a colocar aquí la fecha en la cual ustedes quieren ubicar su referente. Pueden hacerlo de forma específica, o sea que pueden colocar mes, día y año. Aquí da, de inicio y de finalización. O de forma genérica solamente colocar el año. Mínimo el año, ¿sí? Tienen que ubicar el año de su referente. Ahora sí, aquí va el título que les estaba diciendo. Entonces, un título corto. Por ejemplo, este que nos dice Origen de los sistemas expertos. Entonces, está el título corto. Luego va el texto. Entonces, ahí va el texto. Yo hice este ejemplo de origen de los sistemas expertos. Está relacionado con la inteligencia artificial, cerca de los años 60. Bueno, todo el asunto. Luego aquí en esta columna van a colocar el enlace a ese video, a esa imagen, a esa infografía. Eso obviamente tiene que estar en internet, ¿no? Si la van a construir ustedes, pues súbanla al Drive y ahí colocan el enlace a esa imagen que está en el Drive. Pero tiene que estar subida a la red. Entonces aquí va la dirección URL. Yo aquí puse ese video que les mostré a ustedes en la primera clase, como para que veamos el ejemplo de los sistemas expertos. Los créditos, aquí va el nombre de quién hizo esta partecita de aquí. Entonces, como yo puse el video, aquí puse el nombre del canal de YouTube del autor de ese video. Y luego aquí en el Media Caption, pues ahí irían los nombres de las personas del grupo. Pues en este caso, pues como soy yo, si quiere coloquemos el nombre aquí. Un video introductorio sobre los sistemas expertos, referente por, y voy a poner mi nombre. ¿Listo? Ahí queda. Bueno, y ya se genera. Entonces, ¿qué sucede con este? ¿Qué vamos a hacer la próxima clase? Cada uno de ustedes va a ir llenando entonces su registro. Mire, el que tiene la investigación de Edward va a tener que llenar aquí el título, su texto, el video que va a poner y los créditos. El que tiene Dendral va aquí, bueno, el Maicin va aquí, ta. Cada uno va llenando su registro. Después vamos a ir a la herramienta. La herramienta se llama Timeline JS. Listo, aquí está la herramienta. Cuando ya todos ustedes hayan llenado sus registros, nosotros cogemos y publicamos esta página. Hay que publicarlo como un OD. Y aquí darle publicar. Listo, ahí ya está publicado. Y yo copio este enlace de aquí y se lo coloco acá, Time. Aquí. Esto no lo vamos a hacer ahora, esto lo hacemos la próxima clase cuando todos ustedes ya hayan trabajado sus referentes y ya están ingresados todos y cada uno de los elementos. Ya que hacemos eso allá, sencillamente copiamos este enlace aquí en el navegador. Esto lo voy a hacer yo, no se preocupen. Y él nos genera la línea de tiempo. Entonces, mire que ese primer registro que yo ya ingresé, así va a quedar para que más o menos ustedes tengan una idea de cómo va a visualizarse lo que ustedes hagan. Aquí queda el título, si le ponen cuidado. Este es el texto que yo coloqué. Mire que les estoy diciendo, es un pedacito cortico, no se van a entusiasmar. Aquí no me van a poner unas 3 páginas porque no les cabe. Es un texto cortico. Aquí se va a mostrar la imagen o el video, lo que ustedes vayan a colocar. Uno le puede dar play aquí y uno la ve. Perfectamente ve. Corre el video, si es un video o si es una imagen, pues la va a poder visualizar aquí en esta parte. Bueno, acá abajo va a ir el nombre de las personas que trabajaron en ese referente. Mire que ahí yo coloqué un video introductorio de sistemas expertos, referente por Marta Nubia Carrillo. Entonces ahí irá el nombre del grupo. Y acá están los créditos o el nombre de quien construyó el video. En este caso, como es un video de un canal de YouTube, yo puse el nombre del autor del video. Bueno, entonces, para que ustedes sepan cómo vamos a trabajar, esta línea la vamos a construir la próxima clase. Aquí uno aquí abajo puede ver la línea del tiempo.
Mira, aquí se ven los diferentes referentes. Aquí se va dando play y entonces uno va viendo todos los referentes, lo que van ubicando cada uno de ustedes. Y la revisamos, la generamos, la revisamos. Cada uno de los grupos pues da una explicación del referente, así cortica, unos 15 minuticos, no se me vayan a entusiasmar. Y vemos la línea de tiempo que vamos a construir entre todos. Entonces, esa es más o menos la actividad. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta de la actividad? Mm, decía que la entrega es para la próxima clase, o sea, el miércoles, profe. Claro, sería el miércoles porque este sábado pues ya vimos que no vamos a Bueno, poder realizar la clase. ¿Listo? Profe, ¿usted envía la plantilla o cómo haríamos ahí? No, ustedes ahorita quiero que en los grupos trabajen eso, o sea, que lo tengan listico. Ustedes lo pueden tener que en un Word, en cualquier cosa que solamente sea copiar y pegar. Ya saben, tiene que tener un título, un video que ustedes van a buscar o una imagen. eh, el enlace, obviamente, ese video o imagen tiene que estar en internet, entonces tienen que tener listico el enlace. Un texto, un párrafo corto. Recuerden, ya les mostré más o menos cómo va a quedar. No pueden expandirse allí porque si no va a quedar la letra muy chiquita, amontonada y no vamos a ver nada. Entonces, el párrafo tiene que ser corto. Ahí va el concepto de sintetizar la información. Y los créditos, tanto de la imagen o el video y del grupo que trabajó. Entonces, ustedes lo tienen listo. La próxima clase yo les comparto. Este es una hoja de cálculo de Google donde varias personas pueden trabajar al mismo tiempo. Entonces, la próxima clase yo les comparto el enlace. Cada uno ingresa su registro. No se los dejo desde ahora porque ya me pasó en otro grupo que dejé el enlace y entonces un grupo trabajó un día y el otro llegó al otro día y le borró las cosas. Entonces lo vamos a hacer aquí en la clase. Yo voy ahí viendo quién hace y cómo va modificando las cosas y si tienen algún problema, no saben dónde ingresar, yo les ayudo para que no se nos vaya a dañar el trabajo de un compañero con otro. Entonces eso lo hacemos, es la próxima clase. ¿Listo? profe, qué pena, ¿me puede indicar la plantilla? ¿Cómo era? Sí, claro. Yo se las indico aquí en este momento. De nuevo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Es en esta. Esta de aquí. Maneja día, mes, año. Pueden incluso colocar hora, pero yo creo que en estos referentes no aplicaría hora. Aquí va el título, aquí va el texto, el video, los créditos del video o la imagen, y aquí en Media Caption quiero que vaya el nombre de los estudiantes. Les voy a compartir en este momento, espérenme por acá, yo tengo. En las diapositivas tengo los enlaces para que ustedes si quieren puedan ver la herramienta del timeline, cómo funciona. Y también hay una buena información, hay un blog que explica cómo funciona y da un ejemplo y lo explica paso a paso y hay un video de YouTube y todo el cuento. Entonces les voy a colocar ahí esa información ahorita aquí en el chat de la reunión y en el chat del WhatsApp para que de pronto si ustedes quieran la puedan revisar. Listo, aquí va. Bien, Los profe, muchas enlaces al gracias. blog que explica cómo funciona, cómo se puede llenar el Google hoja de cálculo y también un video cómo funciona toda la herramienta. Se los voy a poner en las dos partes para que ustedes lo tengan. Igual como les digo, las diapositivas ya están en el COES. Si quieren ya se los adjunto también aquí en el grupo de WhatsApp. Ahí también están estos enlaces que les estoy compartiendo y todo lo que vimos ahorita en la clase. Ya se las voy a compartir.
Entonces, esta actividad sí no la voy a abrir en el COES porque esta la vamos a recibir aquí en la clase. Entonces, vamos a construir esos registros en la hoja de cálculo, generamos la línea de tiempo, cada grupo expone y de una vez yo más tarde les coloco la nota ahí en el sistema Sapiens y queda. Ahí vamos a recibir. No la van a encontrar en el COES porque no la vamos a recibir así, sino que la vamos a recibir aquí en línea, como se dice normalmente. ¿Listo? ¿Alguna otra duda, alguna otra inquietud? No, profe. Listo, muy bien. Bueno, entonces estos minuticos, que tampoco es que sean muchos, aprovéchenlos ahorita para trabajar, para que si de pronto tienen alguna duda, de una vez me lo pregunten. Si no, de todas maneras, si no lo trabajan ahorita, sino que lo trabajan después, me pueden escribir al WhatsApp. Como se dieron cuenta, yo así bien tarde, ya poco, poco contesto, ya como que por ahí después de las 7 yo como que me desconecto de todo este asunto porque estoy aquí casi todo el día con este computador, entonces ahora ya ni caso le hago. Pero yo apenas pueda, yo le respondo, ¿sí? No se preocupe. Entonces, aquí estoy pendiente estos minuticos. Si alguna duda, alguna inquietud, me comenta. Bueno, profe, gracias.
Muy bien, estudiantes. Entonces, pues ya son las 8:53. Voy a liberar el aula porque pues ya hay otros grupos que la necesitan. Recuerden que si tienen cualquier duda o inquietud de la actividad o cualquier cosa, me comentan por el chat y yo ya les estoy colaborando. Bueno, que tengan un buen resto de día. Ya nos vemos hasta el miércoles. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego.